Amén. No voy a hacer pura lata yo. Ve, hasta la luz te apagaste, Gaby, para que no te dijera que vos. Bueno, acompáñenme, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al buen Dios que nos bendiga, que nos ayude con con su amor, que por favor nos siga bendiciendo para que podamos recibir de Él lo que Él quiere darnos. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo. Venimos, Señor, delante de ti, suplicantes, papito lindo, necesitados, Padre Santo, de tu palabra, necesitados de tu unción. En el nombre poderoso de Jesús, te solicitamos, papito lindo, que nos bendigas, que nos des de tu guianza, que nos des de tu dirección y que estés con nosotros, aunque sea a la distancia. Nosotros, Padre Santo, estamos unidos en tu nombre y tú prometiste que donde dos o más estén en tu nombre, tú estarás, Señor Dios Todopoderoso. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, papito lindo. Bendícenos, buen Dios. En el nombre poderoso de Jesús, trae tu palabra bendita. Te lo rogamos, Padre, te lo rogamos, Hijo, te lo rogamos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, le tocaba a hermana Claudia Cabrera, pero parece que está con fiebre y no se siente muy bien. Después vamos a llamarla a ver cómo está. Ojalá no sea dengue porque está dando, esa cosa está dando bastante. Pero vamos a platicar un poquito. Acuérdense que estamos hablando de algunos temas y los estamos enfocando acerca de la administración. Entonces, como vieron en el anuncio, quisiera que habláramos un poquito acerca de la autoridad, relacionado con la administración, entendiendo que la autoridad, ese concepto, es algo que está plasmado en la palabra y es algo que tenemos, de lo cual nosotros tenemos que aprender, principalmente porque a nosotros no mucho nos gusta la autoridad, nos gusta la mitad de la autoridad, porque ejercer autoridad, eso sí nos gusta, pero que alguien ejerza autoridad sobre nosotros, no muchito. Entonces, y para administrar, en realidad, nosotros necesitamos autoridad. Ahora, mire, el concepto de autoridad es tan antiguo, y creo yo que es anterior a la creación del hombre, a la creación de Génesis 1. Porque es anterior a esto, pero cuando lo vemos relacionado con el hombre de Génesis 1, vemos, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estoy leyendo una versión que se llama Biblia Latinoamericana, ¿ok? Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, sobre las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces viene Dios y empieza a ligar a la autoridad con, con la humanidad. Interesantemente, si uno le pone atención a los versículos, este hombre de Génesis 1 haber tenido unas capacidades mucho más allá de las que nosotros tenemos actualmente. Porque ¿cómo iba a tener autoridad sobre los peces del mar? ¿Cómo iba a entrar él al mar? ¿Qué le digo yo? Donde están los cardúmenes de atún, así aquellas masas de aquellos peces que no se acercan a la orilla de las playas, sino que están usualmente en las partes profundas del mar.
¿Cómo iba a tener autoridad sobre ellos? Aunque la ballena no es un pez, porque la ballena es un mamífero, es un cetáceo, pero estaba en el mar y obviamente el concepto de esto la involucra. ¿Cómo iba a tener el hombre autoridad sobre los peces del mar? Obviamente tenía que estar en contacto con ellos. Sobre las aves del cielo, pero fíjese bien qué dice, no habla sobre los canarios, sobre las gallinas, sobre los chumpes, habla sobre las aves del cielo. Él iba a tener autoridad sobre esto. ¿Ok? ¿Cómo iba él, por ejemplo, a tener autoridad sobre las águilas que rara vez se posan en tierra, que su casa la tienen en las peñas más altas de las montañas y que viven la mayor parte o en su nido o volando, pero en la tierra solo cuando bajan a traer su presa? ¿Cómo iba a tener autoridad él sobre estas especies animales? Eh, Podríamos inferir que el hombre podía entrar en el mar sin ningún problema y no nadando, o que tenía la capacidad de volar. Pero vuelvo al punto central, que tenga autoridad. Entonces viene Dios y le está dando autoridad al hombre de Génesis 1. Muy bien. Entonces, el concepto, lo que le quiero dejar, el concepto de autoridad está relacionado. Amén, hermana Eve. Buenas noches. El concepto de autoridad está relacionado con la humanidad desde que es humanidad. Dios le permitió tener autoridad al hombre. Muy bien. O sea, el concepto, y le repito, el concepto de autoridad es más antiguo que el hombre, que la creación que se ve. Ahora mire pues, nuevamente, ahora vamos con la iglesia. Primera de Pedro 2:13. Le está hablando Pedro a la iglesia. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a cualquier autoridad. Someteos. Eso quiere decir, acepten la autoridad del rey, o sea, de los gobernantes, de las autoridades puestas y de toda institución humana. Mire cómo lo pone la Biblia de las Américas. Por causa del Señor. Ok. Entonces, nuevamente, ahora está la iglesia y está en el mundo. Ok. Pero está sujeta a autoridades. El principio es, ok, pueden ejercer autoridad, pero también tienen que recibir autoridad. Y hay cristianos que se le ponen al brinco a los policías de Metra, y es una autoridad puesta. No debería ser de esa manera. Va a asumir al cargo un gobernante aquí en Guatemala ahorita, y que obviamente no está de acuerdo con nosotros y nosotros no estamos de acuerdo con él. Pero, eh, pero el Señor nos dice someteos. Si Él dice vamos a hacer tal cosa, va a haber que someterse. No podemos ser como los 48 cantones que para hacer lo que ellos creen correcto se sublevan de esta manera. Muy bien. Ahora bien, vengo yo y regreso a Génesis y hay otro concepto, que tenga autoridad, que ejerza autoridad. Y el otro concepto es que se someta a la autoridad. O sea, la autoridad es algo de doble vía. La Biblia dice que sobre todo alto hay otro más alto y sobre ese alto está Dios. ¿Ok? Entonces va a haber personas que van a estar bajo nuestra autoridad, pero nosotros vamos a estar bajo la autoridad de otros. Usualmente, casi siempre. Ahora mire este principio. Lucas 7:8.
¿Se acuerda del centurión que le dice al Señor que no es digno que entre en su casa? Que diga la palabra y él sabe que se va a cumplir. Pero ¿por qué? Y le explica, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Yo entiendo la autoridad, le está diciendo él. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo, a este ve y va. Y a este otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto. Y lo hace. Entonces, este centurión entendía el concepto de autoridad y lo logró linkear, lo logró unir a lo espiritual, porque le está diciendo al Señor Jesús, tú tienes la autoridad. Y si tú dices que mi siervo se va a sanar, mi siervo se va a sanar, porque tú tienes la autoridad. Y así va a ser. Yo comprendo el concepto de autoridad. Y nuevamente, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Se acuerda Génesis 1? Denle autoridad. Segunda de Pedro, que se someta. ¿Ok? Entonces, fíjese, pues yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. ¿Por qué me hacen caso los soldados? Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Mi autoridad radica en que yo estoy bajo otra autoridad. Mi autoridad no es mía, mi autoridad es de quien yo tengo por autoridad sobre mí. ¿Ya? O sea, nadie puede tener autoridad. Dios es el único que tiene autoridad. El Padre es el único que tiene la autoridad absoluta. Aún el Hijo, cuando estuvo aquí en la tierra, se sujetó a la autoridad del Padre. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. No está sentado en el trono del Padre, sino está a la diestra del Padre. Ok. Entonces, 3 puntos. La autoridad es algo que viene desde la eternidad, está relacionado con la humanidad desde su principio. Nosotros ejercemos autoridad, pero tenemos someternos a la autoridad y el estar sometidos a la autoridad nos da autoridad. Muy bien, sigamos. Ok, fíjese bien, Deuteronomio 1:15. Está hablando Moisés. Así que tomé a los líderes de vuestras tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre vosotros. Los puse como jefes de grupo de 1000, de 100, de 50, de 10 y como funcionarios de las tribus. Le estoy leyendo una Biblia al día. Entonces viene Moisés y sigue el consejo de Jetro. Cuando mira Jetro que Moisés está desde el amanecer hasta el atardecer juzgando todas las causas que le trae el pueblo y se te vas a morir. Entonces, haz una cosa. Y él le dice, pon jefes de grupos de 1000, de grupos de 100, de 50 y de 10, para que vengan y traigan todo asunto a ellos y solo las cosas muy graves lleguen a ti y las otras que ellos lo resuelvan. ¿Ok? Entonces, la autoridad tiene otro principio, es delegada. Hay un principio de delegación en la autoridad. Si usted se da cuenta, los jefes de 1000, en un grupo de 1000, habían 10 grupos de 100. Entonces, el jefe de 1000 tenía a su cargo 10 que estaban, cada uno de ellos, sobre 100. Y ese de 100 tenía 2 abajo de él, cada uno de 50. Y esos de 50 tenían bajo su autoridad 5 grupos de 10 cada uno. O sea, hay una delegación. La autoridad se delega. Obviamente, si uno se da cuenta, los grupos de 10 no tenían tanta autoridad como los jefes de 50.
Los jefes de 50 no tenían tanta autoridad como los jefes de 100. Los jefes de 100 no tenían tanta autoridad como los jefes de 1000. Y los jefes de 1000, la autoridad que tenían sobre ellos era Moisés. Entonces vino Moisés y de su autoridad les dio autoridad. Okay. Eso se llama un principio de delegación. Es por eso que en la iglesia nosotros trabajamos en el ministerio. Tenemos pues la cabeza apostolar, hay un cuerpo colegiado, ¿ok? Donde hay a apóstoles, profetas, evangelistas, ¿ok? La cabeza es el apóstol de este cuerpo colegiado y cada uno de ellos tiene sus iglesias. Algunos de ellos cubren pastores. Los pastores tienen en sus iglesias su oficialidad, sus diáconos, sus ancianos, básicamente, y después de esto están los servidores. Ok, es una delegación de autoridad. Ese es el principio bíblico, por eso es que trabajamos así. Hay iglesias en donde los ancianos y los diáconos son los que mandan. Hay otras iglesias que para poner pastor lo someten a votaciones, ¿ya? Yo tengo mi amiga, que es la secretaria, es una doctora, la secretaria de la Facultad de Medicina. No es que sea secretaria, sino ella está a cargo de los archivos, expedientes, exámenes, de otro montón de cosas, y es de una iglesia de este tipo. Y a veces, como ella sabe lo que nosotros pensamos, me molesta y me dice, ya viene fin de año, pues, y ya empezó el pastor a visitar a todos, porque ya vienen las elecciones de pastor. Entonces, cuando los que están abajo son los que gobiernan y gobiernan al que está arriba, está roto el principio de autoridad. Ahí no puede funcionar bien la autoridad. Ok, entonces sigamos pues. Mire pues, números 27 a 23. Moisés le puso sus manos sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Josué. Y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. ¿Ok? Entonces, este hombre, Josué, iba a ser el sucesor de Moisés. Entonces vino él y delante del pueblo reconoció que él iba a ser su sucesor y reconoció la autoridad que sobre él se estaba delegando. Eso quiere decir que otro principio de autoridad es que uno debe reconocer públicamente al que tiene autoridad. ¿Ya? Por eso es que en Ebenecer se hacen los cambios de oficialidad. Lo que se está haciendo es diciéndole al pueblo, esta es la gente que tiene autoridad. Se les está evidenciando su autoridad, pero hay algo importante acá. Aparte de eso, le impartió autoridad. La autoridad es algo espiritual que se imparte. Impartir quiere decir depositar de la autoridad que yo tengo, que Dios me dio, la deposito en la persona que yo le estoy delegando autoridad. Le impartió autoridad. ¿Ok? Ok. Entonces, y se ponen manos. Tenemos que hablar sobre la imposición de manos, porque la imposición de manos tiene varios usos que habilitan espiritualmente, mueven cosas en los ambientes espirituales. Entonces, vino Moisés y le puso las manos encima, y ahí la autoridad que estaba con él se la impartió también a él. Ok. Principios de autoridad. Ahora, antes de eso, mire pues, regreso a Deuteronomio 1:15. Está el principio de delegación.
¿Ok? Eso quiere decir que los de 10 le daban cuenta a los de 50, los de 50 a los de 100 y así a los de 1000. Por ejemplo, yo delego a alguno de ustedes, ¿qué le digo yo? Hace poquito, esta semana que pasó, partió a la presencia del Señor la mamá de un hermano que llega a veces con nosotros. No es ni regular, desde que dijo que iba a llegar, llega unas 4 veces de hace como 6 meses. Y partió su mamá, no lo va a ubicar usted a él. Entonces me pidió que si podía delegarle a alguien para que fuera a predicar y algunos hermanos a cantar. Entonces, él quería que yo fuera, pero yo ya tenía 2 compromisos hechos que ya no podía decir que no. Tenía que ir a enseñar, tenía que conectarme a otro lado. Fue cabal el jueves de la semana pasada, creo, o el martes, algo así. Entonces, le pedí a un hermano pues que fuera, predicara y obviamente le di autoridad para representarnos como iglesia y lo delegué. ¿Qué espero yo de estas delegaciones? Que cuando terminen de su delegación me den un pequeño informe. Mi hermano, estuvimos, fue bendecido, oramos por los hermanos y esto. Eso es lo que yo espero. Porque entonces yo sé que él está reconociendo mi autoridad. Si no, si la gente no lo hace, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no lo hizo? ¿Ya? Entonces, es importante esto dentro de la delegación, es esto. ¿Ok? Claro está que se fueron a comprar champurradas y es el encargado de servidores y fue a comprar champurradas para el desayuno de Santa Cena cuando ya no me van a dar un reporte de que compraron champurradas tampoco, ¿no? Ok, muy bien, espero principio de delegación. Ahora mire, pues, principio de delegación. Además, Joyada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor. Vino Joiada y le entregó la casa del Señor a los levitas para que ellos la administraran. Pero no fue Joiada, Joiada era el sumo sacerdote, no fue Joiada el que dijo quiénes, sino fue David, el rey, el que dijo quiénes eran los. ¿Ok? Eso es algo importante que tenemos que aprender. Por ejemplo, yo voy a... alguien de ustedes está en un departamento y mira, aquel hermano, pues me gustaría que trabajara en mi departamento. Ok, entonces aquí sí, ahí les suplicaría yo a ustedes que me lo comuniquen antes de hablarle al hermano, ¿ya? Porque a veces hay ciertas particularidades por las cuales el hermano aún no puede servir. Y si usted le dice, te invito a servir, y después yo lo miro sirviendo, entonces me va a poner en un tremendo problema porque le voy a lastimar el alma a ese hermano, porque si mi criterio es que no debe servir, le voy a tener que decir, mira hermano, disculpa, pero no. Lo voy a hacer quedar mal a usted, él se va a sentir muy mal y el pastor va a ser malo, qué mala gente es. Y se le va a terminar haciendo daño al alma de ese hermano. Entonces, respetando la autoridad. Acuérdense que estamos hablando de administración, no he perdido yo el punto hacia dónde vamos. Mire pues, Juan 19:11, Biblia Castilian. Respondió Jesús,
ninguna autoridad tendrá sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. No hay ninguna autoridad en la tierra que no se haya dado de lo alto, sea quien sea, sea quien sea. Hay un versículo que dice, pusisteis reyes y ni siquiera me consultasteis. Dios no les está diciendo ahí, me jugaron la vuelta, yo no sabía, no. Él lo que está diciendo es, ok, si yo no hubiera querido que quedara como rey, mando un rayo y lo mata y punto. Yo dejé que quedara como rey, pero ustedes no se acercaron a la autoridad más alta a consultar. Señor, tú es de tu agrado o es lo que tú quieres que suceda, que pongamos, que le demos autoridad a este. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se hubiera ninguna autoridad. Nadie tiene ninguna autoridad si Dios no se la ha dado. Ni el mismísimo enemigo de nuestras almas tiene autoridad si Dios no se la dio. Nada escapa de la autoridad de Dios. Nada escapa de la autoridad de Cristo, que tiene autoridad sobre toda rodilla que se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender. Aunque la autoridad se chanflee, Dios sabe que la autoridad se chanfleó. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. La autoridad la pone Dios. Aunque a veces la gente no esté de acuerdo, no le parezca. Colosenses 2:10. Ok. Y habéis sido hechos completos en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ahora mire esto. Habéis sido hechos completos, habéis sido perfeccionados en Cristo. Perfeccionados en relación a qué? Perfeccionados en relación a la autoridad. O sea, nosotros tenemos una autoridad y depende nuestra autoridad de Cristo, que Él está en nosotros. Mire esto. En realidad Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo, la muerte del Señor y su resurrección fue lo que le dio paso a Él para tener autoridad sobre vivos y muertos. Muy bien. Entonces, vamos con los elementos. La autoridad es un principio de Dios que viene de la eternidad. La autoridad está relacionada con el hombre desde que el hombre fue creado por el Señor. La autoridad es un principio en el cual uno ejerce autoridad, pero para ejercer autoridad conforme al plan de Dios, uno tiene que estar sometido a una autoridad. Muy bien. La máxima autoridad es Dios, es Cristo. Él es el que permite a la gente que tenga autoridad. Él dejó que quedara a Biden. Él sabe por qué está Xi Jinping en China gobernando. Él sabe por qué están los que están en Venezuela. Él les dio la autoridad. Ahora bien, hay un problema. La autoridad es espiritual. Y mire pues, hablando de las autoridades puestas por Dios, mire que se me hizo. Romanos 13:2. Por consiguiente,
el que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. El que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto. Muy bien. En esto sí, nosotros tenemos que tener un equilibrio. Y es el siguiente. Le dije que dice la Biblia que sobre todo alto hay otro más alto. Y sobre ese alto está Dios. Entonces, hay una delegación. Y a veces puede ser que un pastor, le voy a poner un ejemplo. Por ahí, cerca de nosotros, ni tan cerca, hay una iglesia en la cual el pastor eh, le pide, designa un privilegio que se llama la mesa pastoral. Y la mesa pastoral consiste en que le tienen que hacer su súper del mes y que aparte de eso, los días de culto se tienen que encargar de su desayuno, de su almuerzo, de su refa y si llevan invitados, familiares también. Y no les dan un solo centavo para esto. ¿Ok? Eso obviamente no es lo que nosotros consideramos que sea correcto. Entonces, me tengo que resistir a eso que no está. Se lo voy a poner una hipérbole. Ahí llega el pastor y le dice a una ovejita, el Señor me mostró que tú vas a ser mi próxima esposa. Eso es totalmente contrario, ¿ya? Peor si está casado. No, ahí por eso le dije, sobre un alto hay otro más alto. Entonces ahí lo que hay que ir a hacer es ir con la autoridad que cubre a esa autoridad y decirle, está pasando esto. Eso es lo que hay que hacer, créanme. Yo desafortunadamente tuve que ir a quitar a un pastor cuando yo estaba a cargo de obreros. Yo tuve que ir a quitar a un pastor en un lugar por carretera El Salvador que tenía su harén. Tenía su harén, su esposa, y tenía 3 concubinas dentro de la iglesia. Eran jovencitas. Y nos enteramos porque empezó a conquistar a la 4ª concubina, una muchachita de 17 años, pero esa sí estaba bien centrada en la palabra y tenía sus pantalones. Y agarró a su mamá y se fue a zona 5, está pasando esto, esto y esto. Y se demostró. Y el apóstol dijo, hay que hacer esto, le dijo al pastor que me cubría, y el pastor que me cubría me dijo, anda porque de aquí es el apóstol fue terrible, porque se armó ahí cuando nosotros llegamos, pues no me quise ir solito, pero entonces sí, o sea, la autoridad que está en la iglesia, su esposo no le puede decir, mira, mi hija no alcanzó por el mes, mira, aquí te compré un pasamontañas y esta escuadra 45, me vas a acompañar aquí hay una agencia que mi cuate es el policía de la puerta y vamos, no. Ok, pero cuando alguien se resiste a una autoridad que está bien puesta por Dios, se resiste al ordenado por Dios. Y ahí vamos con un problema. Ok, hay un pastor y llama unos ancianos y llama unos diáconos, pero hay alguien en la iglesia que no está de acuerdo. Y tal vez no está de acuerdo porque él siente que a él lo deberían de haber puesto. De una u otra manera se está resistiendo a la autoridad. Porque Dios a mí me dio una autoridad. Y siempre y cuando yo no la use mal, Dios sabe y yo sé que alguna vez me puedo equivocar. Pero, ¿qué espera uno como pastor? Que lleguen con uno, mira hermano, fíjese que su decisión, nosotros miramos esto, estos son los argumentos, esto pasa. Y ahí se pone uno de acuerdo, porque puede ser que el que no está de acuerdo es desde su óptica, desde su punto de vista y no conoce lo que Dios le ha dicho al pastor y la visión que Dios le ha dado al pastor.
Entonces se oponen. Y hay muchas formas de oponerse. Hay gente que se opone pasivamente, pero bueno, sigamos. Mire esto. Al ordenado por Dios se ha opuesto, pero mire qué es lo ordenado por Dios. Fíjese bien, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera, estos hombres soñando mancían su carne. ¿Y cómo la mancían? Rechazando la autoridad. Cuando alguien rechaza la autoridad, están haciéndole daño a su propio cuerpo. Uno. Pero cuando rechazan la autoridad, dice, y blasfeman de las majestades angélicas. Ok, eso quiere decir que alguien que es llamado a un ministerio o alguien que es enviado como obrero a un lugar, cuando se oran por él y se le impone manos y se le da la autoridad, automáticamente una autoridad angelical lo cubre. Hace tiempo eh, sucedió que allá en Zona 5, a un hermano que yo conocía, su esposa joven, le dio un derrame cerebral, se le tapó una arteria y se le murió la mitad del cerebro. ¿Okay? Yo estuve involucrado en el tratamiento y etcétera, etcétera. No pasó mucho tiempo cuando otro hermano se le murió un familiar muy cercano. Los dos eran ancianos. Resultó que otro más resultó con cáncer de colon. Y resultó que otro más, su hijo debutó con una diabetes así terrible. Okay. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque yo sabía que 3 de ellos, el apóstol los había delegado para que se fueran a pastorear fuera de Guatemala en 3 países diferentes. Y los 3 habían dicho que no. Entonces, a mí me pareció, de esos 4, esos 3, me pareció y yo dije, Señor, ¿por qué? Entonces Dios me habló y me dijo, porque menospreciaron el llamamiento. Entonces yo hablé con el apóstol y le dije, fíjese que atendí a este, a este y a este, y son cosas graves, su familia, uno de ellos, ellos. Y el Señor me habló y me dijo que habían rechazado el llamamiento. Y le dije, el único que no casa entre estos es el cuarto, el que le dio cáncer de colon. Y se me quedó viendo el apóstol y me dijo, es que a él también lo mandé y él también rechazó el llamado. Entonces, ellos salieron, la esposa se recuperó y ahora ya están pastoreando. Pero entonces yo preguntándole al Señor, Señor, pero tú no eres así, pues, o sea, tú no vas a dar esto. Entonces Dios, entendí de parte de Dios, que cuando ellos los llamaron, les cambiaron de potestad angelical, les pusieron una más grande. Cuando ellos rechazaron, les quitaron la potestad angelical. Pero a la potestad angelical que a ellos les habían puesto para enviarlos, obviamente tenía enemigos de ese tamaño. Cuando ellos rechazaron y se fue la potestad espiritual, los enemigos que se quedaron eran mucho más altos que la potestad espiritual que los cubría como ancianos. Y que eso había abierto puerta. Se lo consulté al apóstol y me dijo, así es. Entonces, la autoridad espiritual, cuando a uno lo mandan, cuando a uno le ponen manos, le ponen, baja unas y le dice al que estaba antes, bueno, mucho gusto, y ahora me toca a mí, que te vaya bien, vas a ganar tus vacaciones, pero se queda una autoridad espiritual de acuerdo al cargo que uno ejerce. Ok, muy bien.
Segunda de Pedro 2:9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo el día de juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, pero está hablando de la autoridad ministerial. Entonces, quien rechaza una autoridad ministerial está blasfemando a un ángel. ¿Ya? Entonces, eso de la autoridad conlleva movimientos en los espacios celestes y en los ámbitos espirituales. Por eso es que hay que tener cuidado. Puede que uno no esté de acuerdo con el pastor, puede que uno no le gusta cómo predica y está en desacuerdo con sus decisiones. Tiene todo el derecho del mundo, ¿ya? Si está en lo correcto o no está en lo correcto, pues ya es harina de otro costal, pero no desprecie la autoridad. No estoy de acuerdo, no desprecie la autoridad, no blasfeme a la autoridad, no rechace la autoridad, no desprecie la autoridad. Mejor diga, pues tal vez no es mi lugar y vayas en paz. O espere en paz en el lugar a que Dios le haga rema la visión de la cobertura. Porque si se desprecia la autoridad o se rechaza la autoridad, se está blasfemando contra potestades angélicas. Esto de la autoridad es tremendo. Ok. Ahora bien, empecemos a entrar en cuando nosotros ministramos. Según de Corintios 18, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. ¿Para qué nos dan autoridad? Para edificación. Pongámoslo allá, si yo lo delego a usted para ministrar, yo voy a orar por usted, yo le voy a imponer manos y usted va a ministrar. Yo le voy a delegar de mi autoridad, pero mi autoridad es para edificación, no es para destrucción. La autoridad que Dios nos dio es para edificar. ¿Sí? La autoridad es para edificar. ¿Ok? ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Obviamente nos van a dar autoridad contra otras cosas, las cuales tenemos que echar fuera y destruir, pero tenemos que saber hacerlo. Va. ¿Para qué tenemos autoridad? Mateo 9:6. Aquel hombre que estaba en una camilla, que sus amigos lo bajaron desde el techo y que viendo la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces les dice el Señor, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Autoridad para qué? Para perdonar pecados. Pero mire qué dice el 9:7 y el 8. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. ¿Qué poder? El de perdonar pecados, el de tener autoridad para perdonar pecados. Cuando uno ministra y uno está delegado, uno tiene autoridad para perdonar pecados y tiene autoridad para retener pecados. Autoridad. Lucas 7:7. Mire esto. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Ok? Di la palabra y mi siervo será sanado.
Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Entonces, nuestra boca tiene el poder de la vida y la muerte, pero también tiene autoridad para sanar, para bendecir. Autoridad, di la palabra que nosotros tenemos tiene autoridad, ¿ok? Pero para que tenga una autoridad adecuada, tenemos que estar bajo autoridad. Ahora, mire esto, ¿cómo termina? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. La autoridad va de mano de la fe. Que el centurión estaba convencido, él creía lo que dijo. Yo, si tú lo dices, se va a hacer. Yo entiendo que yo soy un hombre bajo autoridad y por eso tengo autoridad. Entonces entiendo que si tú hablas, si tú dices, como tú eres la autoridad, eso que tú digas se va a cumplir. Di la palabra y él se va a sanar. No hay problema. Entonces, la autoridad está relacionado con la fe. La autoridad está relacionada con la fe. Nadie que no tenga fe puede tener autoridad. Se lo voy a poner desde el punto de vista. Fíjese, pues. Llega conmigo un paciente y yo le diagnostico una neumonía. Y yo agarro mi recetario y le digo, ok, es una neumonía leve. Usted se tiene que tomar esta quinolona de tercera generación y se la va a tomar y con esto se le va a quitar la infección y va a tomar este jarabe y con eso va a sacar las flemas. Lo quiero ver en 2 días, como sí. Pero si yo no creo, el que estoy dando la receta, yo digo, a saber si ese medicamento hace efecto. Si yo ni siquiera creo eso, ¿ok? Cabe la posibilidad que no le haga efecto, demostrado en el ámbito médico. Ok, entonces, pero si yo le aseguro y le logro infundirme fe, en 2 días va a estar bien, ahí va a ver, y me creen, en 2 días está bien. Así es la fe en relación a la autoridad. Si viene un médico y le dice, mire, a usted le quedan como 3 meses nada más, y se lo dice con esa autoridad, y él está convencido y convence al otro, en 3 meses se murió. En 3 meses se murió. Entonces, la autoridad está ligada íntimamente con lo que yo creo. Si yo voy a orar por alguien por sanidad, le voy a poner manos y yo digo, ay, a saber si será, no tengo la autoridad suficiente. Ahora mire, pues, esta es una BLS, Biblia del lenguaje sencillo, Éxodo 18:25. Moisés, cuando delegó, mire, eligió gente capaz y le dio autoridad para atender los problemas del pueblo. ¿Para qué nos dan autoridad? Para atender los problemas del pueblo. Hermano, yo vengo porque mire que ese mi esposo no agarra onda, no me ayuda en la... tiene un problema. Tenemos autoridad para atenderlos, no para solucionarlos, sino para atenderlos. Porque no vaya usted con el esposo y lo va a regañar y toda la cosa, no. Usted tiene autoridad para atender los problemas. Y aquí hay algo importante. Mire, pues, eligió gente capaz. No capaz de la sierra, ¿va? Sino capaz. ¿Ok? O sea, cuando uno delega autoridad, uno tiene que fijarse en las cualidades de la persona. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que
alguien tiene el testimonio en su casa de que toma buenas decisiones administrativas, platica con uno y le dice, yo tengo pues mi empleo, esto, pero con mi esposa ahorramos un poco y pusimos una paca chiquitita, ya la atiende, así empezamos, hermano, ahora ya tengo 2 pacas y Dios me ha bendecido, tiene testimonio de que diezma, tiene testimonio de que es un buen padre. Y me llega alguien que me dice, ay hermano, tengo problemas con mi economía, no sé qué hacer. Ay, entonces yo voy a decir, estoy ocupado, pero este hermano le puede dar un buen consejo, tiene capacidad. Entonces le delego autoridad para que lo atienda. Pero no va a llegar, no le voy a delegar a alguien, a un hermano que aunque sea diácono y que yo me entero que tiene 3 tarjetas de crédito topadas y esto. Claro, Dios lo puede usar, pero para aconsejar, para atender los problemas, yo elijo gente idónea para darle la autoridad. Entonces, autoridad para perdonar pecados, autoridad para sanar, autoridad para perdonar pecados, para sanar, autoridad para atender los problemas del pueblo. Se necesita autoridad. Si no se tiene autoridad, no se puede. Convocó a los 12 y les confirió poder y autoridad sobre todos. Fíjese cómo dice esta versión. Esta es una versión del pueblo de Dios. Sobre todos los demonios. Todos. Y para sanar enfermedades. ¿Ok? Autoridad. Lucas 10:19, Biblia de las Américas. Aquí es cuando manda a los 60. Aquí mandó a los 12. Aquí en Lucas 10:19 me está hablando del grupo de los 60 que los manda en parejas de 2 en 2. Mirad que os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Esos son entidades espirituales. Autoridad sobre todo el poder del enemigo, no sobre todo poder del enemigo, sino sobre todo el poder del enemigo. La autoridad que nos han dado es gigantesca. Y autoridad para que nada nos haga daño, para que nada nos haga daño. Pero a veces nos vamos a comer una hamburguesa y de repente dice, ay, yo le sentí chuquillo, de plano me va a hacer mal. Le hace mal. A nadie más le hizo mal, solo a usted le hizo mal. Te la comió con desconfianza. Eso te pasó, me decía mi mamá, porque te las comiste con desconfianza. Está en negativo, ¿ah? Ok. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos despertado aún a la autoridad que nosotros tenemos. Y ese es un problema, porque no la ejercemos ni aún en nuestra propia casa, ni con nosotros. Ahora mire pues, y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces, ¿a quién le dan autoridad? Al fiel. ¿A quién le dan autoridad? Al capaz. ¿A quién le dan autoridad? Al que se somete bajo autoridad. Ahí es donde es efectiva. No la dieron, pero va a ser efectiva. ¿Cuándo? Nosotros la veamos. Mira pues, diciendo, ¿qué está diciendo? Aquí está hablando, ¿cómo se llama este que le pidió a Pedro y a Juan que les ofreció dinero por el don de Dios? No es Bar Jesús, se llama, se me fue el nombre de este mago, cuando ellos llegan a Samaria, ahorita me voy a acordar. Okay. Y él les pide, dadme también a mí esta autoridad
de manera que todo aquel que ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Dios nos dio autoridad para que la gente reciba el Espíritu Santo. Usted que está ministrando dones, usted tiene autoridad para abrir los cielos y pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo. Simón el Mago, gracias, gracias, Marcos Pelén. ¿Ok? Autoridad para que la gente reciba el Espíritu Santo. Es cuando yo le delego y le digo, usted está en este grupo de coordinadores, usted va a ministrar los dones, siéntase en libertad de ministrar llenura, bautismo con el Espíritu Santo, sanidad, siéntase en libertad. Yo le estoy dando de mi autoridad. Y cuando usted ponga manos, la gente va a recibir el Espíritu Santo. Ahora bien, yo quiero volver un poquito a las majestades espirituales. Aquí nosotros tenemos que entender una cosa. Así como hay delegaciones aquí en la iglesia, el principio de delegación es un principio de administración cuando la gente dirige empresas. ¿Ok? También ese principio de delegación se respeta en los ámbitos espirituales. Y ahí está eh, el apóstol, el libro de Judas, hablando sobre que ni aún el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición contra el diablo. ¿Por qué? Porque Miguel es un arcángel. El diablo era un querubín, era una autoridad mayor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Miguel para poderlo enfrentar? Se tomó, invocó una autoridad mayor y le dijo, el Señor te reprenda. Dice la Biblia que porque era una autoridad más grande, no se atrevió a proferir maldición contra él. Respetó las jerarquías. Entonces dijo, pero lo tengo que vencer, me tengo que llevar el cuerpo de Moisés. Entonces me tomo de una autoridad más alta. Invocó al Señor, la autoridad de Dios. Jehová te reprenda. Y así le quitó el cuerpo de Moisés. ¿Okay? Eso tenemos, porque a veces cuando ministramos nos vamos a topar con potestades que tienen una autoridad más alta que la de nosotros. Entonces tenemos que saber invocar la autoridad más alta para poder hacer que se sojuzgue. Muy bien. Ahora mire esto. 1 Corintios 11:10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Por eso es que las hermanas deben usar su mantilla, un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Entonces, ¿qué le está diciendo la mujer a las entidades angélicas? Yo estoy bajo autoridad, no pueden hacer absolutamente nada, nada, porque está diciendo, se está humillando y está diciendo, yo tengo cabeza, yo estoy bajo autoridad. Yo soy sujeta, yo me sujeto a mi esposo, yo me sujeto a mi pastor, yo me sujeto a mi apóstol, yo me sujeto al Señor Jesucristo, yo me sujeto al Padre. Y no se puede hacer nada, porque sobre la autoridad de Dios no hay nada más. Ok, entonces, para ministrar necesitamos autoridad y tenemos que buscarla. ¿Cómo buscamos la autoridad? Siendo fieles. ¿Cómo buscamos la autoridad? Teniendo fe.
cómo buscamos la autoridad siendo sujetos en nuestras autoridades. Eso le va a abrir puertas a que la autoridad que nos fue dada sea efectiva. Sea efectiva. Amén. Amén y amén. Muy bien. Hoy terminamos cabal, como no estuvieron los 15 minutos, entonces terminamos cabal. Ok, muy bien, hermanos. Quisiera saber si tienen dudas. Quisiera saber si tienen alguna aportación, hermana Karina y Anita Avilés, hermano Marlon Orellana, Gabriela y Alexander. Empecemos con la hermana Karina por el orden en que fueron levantando la mano. Muchas gracias. Buenas noches, amado pastor. Buenas Buenas noches, hermanos. Mi pregunta es esta. Yo he oído varias veces el testimonio de nuestro apóstol cuando él habló, cuando el Señor lo llamó al ministerio. La pregunta es ¿su llamamiento o el respaldo del Señor estuvo activo en el momento en el que el Señor lo llamó? Que fue esa noche en la que él cuenta que entró la voz por la ventana y le dijo, ahora cubrime. Fue cuando el Señor le hizo el llamamiento, cuando ya él estaba completamente seguro. Ok. Desde ese momento empezó a fungir o hasta Tenemos, que lo invistieron. no. Tenemos que entender, esta experiencia que él cuenta no es sobre su llamamiento, es sobre cuando Dios le mostró la visión que le estaba dando a su ministerio. ¿Ok? El llamamiento del apóstol es desde hace muchísimo tiempo antes de que llegara a Ebenecer Zona 5. ¿Ya? Él ya sabía que iba a ser apóstol, algunos ya sabían que él tenía un ministerio apostólico. El mismo hermano Otoniel dio alguna vez este testimonio, pero no reconocieron. En el IM había un problema con reconocer apóstoles, ¿ya? No me pregunten por qué, porque no sé. El único apóstol que reconocido dentro de la misión era este hermano Gaspar Zapalú, que por cierto se chanfleó como usted no tiene idea. Ok, está muy mal en miel. Ok, pero desde ese tiempo él ya tenía un llamamiento. El llamamiento no se da en el momento en el cual se reconoce. Por ejemplo, a Jeremías, Dios le dice, antes te conocí, y cuando estabas en el vientre de tu madre, te di por profeta. Entonces el llamamiento, eso se llama preordenación, fue en el vientre. El apóstol Pablo dice, y a Dios que le plujo llamarme desde el vientre de mi madre, ¿ok? Eso se llama preordenación. Él todavía no estaba investido, no estaba ordenado, pero el llamamiento ya estaba. El llamamiento, nosotros venimos con nuestro llamamiento. Ahora, después de esto viene lo que se llama el reconocimiento. Cuando la autoridad que cubre y el pueblo reconoce el llamamiento. Y después de esto viene una especie de acto profético donde, ¿ok? De reconocido, se le inviste, se le unge para el ministerio que fue llamado. Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Muchos tienen llamamiento,
pero va a llegar el momento en que sean reconocidos y después de ser reconocidos les van a imponer manos y los van a instalar. Tienen el llamamiento. Durante todo ese tiempo hay señales que identifican a cada uno de los ministerios. ¿Ya? Puede ser que sea el diácono de escuela dominical y que él vaya a ser un maestro de la palabra. Y se nota cuando enseña, se nota cuando estudia, etcétera, etcétera. Uno dice, o tiene el don o tiene llamamiento, que no es lo mismo don que llamamiento. Entonces, uno deja pasar el tiempo y cuando ve, uno ya otros más empiezan a reconocer. El reconocimiento definitivo tiene que ser por la autoridad, por la cabeza apostolar de la misión, sea la misión que sea. Ellos son los que tienen que reconocer, ¿ya? Entonces hay quienes tienen el llamamiento, pero todavía no es el tiempo de que lo reconozcan. Entonces, el apóstol es apóstol, nuestro apóstol, desde el vientre de su mamá. Pasó el tiempo y algunos empezaron a reconocerlo. Llegó el momento en que se le reconoció, lo reconocimos allá, fue reconocido por otros apóstoles de acá, que ya Dios les había hablado que él era apóstol, y vinieron unos hermanos, unos apóstoles, unos profetas, que yo me quedé impactado con esa gente, vinieron a reconocerlo aquí a Guatemala. Ya, estando él allá en un retiro en Canadá, llegó un grupo de profetas gringos que Dios los mandó y le dieron una profecía y le hablaron acerca de su llamamiento. O sea, él tiene muchas confirmaciones acerca de su llamamiento. Y tal vez la más visible es que, pues, creció. Cuando yo llegué a Benecer éramos 600, nos juntábamos los domingos de Santa Cena. Y ahora somos más de 1000 iglesias alrededor del mundo. El que no mire la señal, pues, es como Germán. Germán, cuando estaba allá en la iglesia, era anciano. Él nunca fue pastor en zona 5. Él era anciano y pues lo mandaron a trabajar, pero a Germán se le notaba por todos lados que tenía un llamamiento grande, ¿ok? Entonces, y no era en ese momento, pero sí tenían algunas funciones, algunas de las señales que los acompañan o lo acompañan a uno en el ministerio al cual uno está llamado, empiezan a fluir. Entonces, hay un llamamiento, hay un reconocimiento y hay una investidura, así lo que eh, cuando se le da un ungimiento como tal. Amén. Hermana Karina. Amén. Muchas gracias, muy amable. Sí, es que tenía esa duda. O sea, así como usted menciona al apóstol Germán, y respecto a lo que nos estaba enseñando, que en cuanto les hacen el llamamiento, pues ya es otra jerarquía de potestades o que se les van encima, bueno, si se le Sí, puede decir así, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento es que ellos se dejan, hasta que son reconocidos, le quería preguntar. sí, necesita la habilitación de la cabeza apostolar que los cubre. Así como Josué, obviamente él nació predestinado a ser el sucesor de Moisés. Él iba a ser, pero no se le reconoció la autoridad y no empezó a fungir con esa autoridad hasta que Moisés no le impuso manos. Ahí empezó a fungir. Cuando murió Moisés, ya tomó total y plenamente el lugar que tenía Moisés. Amén. Amén, pastor. Sí, amén. Gracias. Anita. Amén. Buenas noches, pastor. El Señor le bendiga. Buenas noches, hermanos. Pastor, yo tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cómo usted habló acerca de la autoridad que el Señor daba para perdonar pecados? Entonces,
¿cómo es eso? ¿Cómo puedo yo perdonar pecados? Bueno, me voy a poner de ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puedo perdonar pecados? Ok. El que en realidad, el que perdona pecados es Dios. Sí, va. Pero, por ejemplo, tú estás ministrando a alguien. Se te delegó que ministraras y se te dio la, se te delegó la autoridad. Y vas a ministrar una jovencita que, que tiene un problema, mira pornografía. Entonces ella tiene dos cosas, tres cosas tiene. Primero, tiene el pecado. Segundo, tiene lo que la lleva a pecar. Y tercero, tiene una gran culpa. Ok. Entonces ella llega contigo y te dice, fíjese hermana que me pasa esto, esto y esto. Entonces, el Señor Jesús nos dejó la autoridad de perdonar. Tú lo que vas a hacer es quitarle esa culpa. Si ella está arrepentida, o sea, que el Espíritu te mostró o tiene frutos de arrepentimiento, ¿ok? Entonces, tú vas a orar por ella. La vas a cubrir con la sangre del Señor Jesucristo. Y le vas a decir que por la sangre del Señor sus pecados están perdonados. ¿Me entiendes? No es implícito, no eres tú la que está perdonando. Eres el medio por el cual el Señor le está haciendo llegar el mensaje que está perdonada, pero como es con autoridad, eso va a romper las cadenas que ella tiene y la va a dejar en libertad. ¿Sí? Sí, perfecto. Va. Mi segunda pregunta es, usted habló de varias autoridades, ¿verdad? Pero mi pregunta es, todas, o sea, estas autoridades que usted mencionó, ¿todas son habilitadas en nosotros o solo, por ejemplo, solo la de perdón de pecados o solo la de los problemas? Hay varias más. Yo me puse las más relevantes a las que más nos vamos a enfrentar, ¿ya? Pero nosotros, por ejemplo, Dios nos dio autoridad para romper pactos. Nos dio autoridad. Por ejemplo, fíjate bien, hay algo que nosotros tenemos autoridad para romper, y por ejemplo son los votos. La Biblia dice que si una joven le hace un voto a Dios, ¿ok? Ella le ofrece que no se va a casar jamás, ¿ok? Y su papá se entera y no está de acuerdo, entonces dice que el papá ora y rompe ese voto que ella le hizo a Dios. Entonces hay autoridad para romper votos, ¿ya? Es otro tipo de autoridad. Entonces viene un padre espiritual, ¿ok? Y alguien llega con que hizo un voto y tal vez se lo hizo a San Agustín de no sé quién. Ella hizo un voto, ella estaba un voto. Se lo hizo se lo hizo ay, ¿cómo se llama cuando uno no sabe las cosas? Ay, se me está yendo hoy la onda. ¿En ignorancia? Sí, gracias, esa es la palabra. Se lo hizo en ignorancia, se convirtió, pero hay un voto. Y hay leyes espirituales. Y entonces vienen las potestades espirituales y ellas se toman de ese voto y les da autoridad sobre ellas. Entonces va y llega a ministrarse. Entonces yo como padre espiritual tengo toda la autoridad de decir, ese voto se rompe. Como padre espiritual. Allí van implicando otras cosas. Y si ella no me reconoce como padre, entonces ella limita mi autoridad. ¿Ok? Va, pero no llegó conmigo. Esta es otra y llegó contigo. Entonces, es ahí donde tú dices, este es un voto. Yo no tengo la autoridad de romper votos.
pero me voy a tomar de una autoridad superior. Entonces, como me fue delegada autoridad por una figura paternal, por un padre espiritual, y yo sí creo en la paternidad espiritual, entonces yo adquiero la autoridad de decirle, no tengas pena, ese voto se puede romper y lo vamos a romper. ¿Por qué? Porque estoy bajo una autoridad espiritual, yo estoy bajo autoridad y esa autoridad también es una autoridad paterna y lo puedes hacer. ¿Ya? Porque el principio es de autoridad, no es de persona, sino de autoridad. Eso es pero también depende de que yo reconozca la autoridad suya, Ah, ¿verdad? sí, porque si no reconoce la paternidad, Quedamos igual. exactamente. Y en este caso sería solo de la autoridad suya o también del apóstol, dependiendo del caso. Ahí vamos con lo siguiente. Gracias Ujú. que dijiste dependiendo del caso. Yo soy tu responsable. Yo tengo la autoridad y yo tengo la delegación apostólica. Yo, como les he dicho, yo le doy gracias a Dios que yo no, porque recién casado, yo le dije al apóstol, mándeme a algún lado, y me dijo, ¿y por qué no abre una su obra en tal lado? Y después entendí que no era el tiempo, pero allá con ustedes, el Señor me mandó. Yo no le pedí, es más, yo me negué, y el Señor me mandó. Y el Señor, yo estaba como obrero y yo no sabía. El Señor, pues, me reconocieron, después me reconoció la congregación. Entonces, tengo la libertad. O sea, si hay algo que, que, que hay que hacer, es con nosotros. Claro está, tú no estás cubierta solamente por por el manto pastoral y magistral que yo tengo. Tú estás cubierta por los 5 mantos. Entonces, a la hora de estar ministrando, puedes invocar esa autoridad, porque estás cubierta por esa autoridad. Por decirlo así, yo de alguna manera soy el canal por donde fluyen esas 3 otras autoridades. Amén. Con lo que dijiste antes, depende del caso. Ok, fíjese bien, llega con usted y fíjese que me amo a mi novio, me voy a ir con él. Con eso no te puedes quedar. Si tú te quedas con eso, tú aceptas toda la responsabilidad de lo que va a pasar. Ahí tu función como ministrador queda como atalaya. Y la Biblia dice que aquel que ve venir al que va a destruir y avisa, la sangre de los que mueren no es sobre él, pero si no avisa, la sangre de los que mueren es sobre él. Fíjense bien, si como usted llega a ministrarse a alguien, fíjese que estoy en adulterio. ¿Okay? Supongamos, yo soy pastor o anciano en zona 5 y alguien llega y soy una ovejita y fíjese que estoy en adulterio, voy a dejar mi hogar y esto. Ok, ni los pastores se quedan allá con eso. Ellos vienen y le dicen, el hermanito fulano de tal que sirve en tal lado, ya hizo sus maletas para irse con otra mujer. Se lo van a decir al apóstol. Dentro de Benecer Zona 12, allá con nosotros, empezaron a decir, la administración no se dice ni al pastor. Y desafortunadamente tuvimos que ver cómo algunos hermanos y algunas hermanas, el enemigo los hizo pedazos. ¿Por qué? Porque con el que se fueron a ministrar, al pastor no lo molesten, a él no hay que decirle eso. Y los guiaron por un camino que no era y los desembarrancaron. Si a usted alguien le llega con algo sencillo,
volvamos, pornografía, no la puedo dejar, se ministra 1, 2, 3, y usted mira que no puede hacer nada, que no pasa nada. Por favor, dígame, esa gente necesita ayuda. Tal vez lo que necesita es una autoridad superior para ponerle, o tal vez lo que necesita es una buena cuadrada para que se le quiten las mañas. ¿Ya? Pero no se quede con eso. No diga, no, la administración es secreto de confesión. Esos son los curas, nosotros no somos curas. Entonces, si alguien está con vueltas de chucho ruin, por favor me lo dicen. Si alguien le dice, fíjese hermana que le pego a mi mujer hasta mal, o llega la hermana, me está maltratando, me golpea, mire, ya me quebró una costilla. Déjeme la responsabilidad de decirle, mire, haga su maleta y váyase, y vaya a poner la denuncia, porque si no la pone usted, ahora que ya lo sabemos, la tengo que poner yo, porque si no, la agarran en una de esas, en un hospital, y usted va a decir, el pastor sabía, me van a traer por cómplice. Yo no voy a ser cómplice de un delito. Me vengo a ministrar, hermano, porque mi último asesinato fue la semana pasada. Eso es un delito y el apóstol ha sido claro en esto. Y le voy a decir como nos lo decía el apóstol antes a nosotros, a la oficialidad de allá, cuando era pastor, todavía no era apóstol. Si yo estoy cargando el piano, déjeme tocar el piano. Si yo tengo toda la responsabilidad, déjeme la responsabilidad. Claro, si va a llegar una muchachita que se enamoró de otro patojito y que no es cristiano y que ore porque ya no lo quiere, tampoco eso. Pero las cosas que son, sí, por favor, no se quede con ellas. Eso es un error de mala interpretación que quedó en la iglesia donde estamos, de la administración anterior, porque desafortunadamente habían secretos que ocultar. ¿Ya? Entonces, por favor, no. Si es algo serio, ahí está mi esposa, ahí estoy, no se quede usted con eso. Hermana Celeste estaba con el apóstol Germán. ¿Les decía lo mismo o no les decía lo mismo, hermana Celeste? Sí, hermano, la verdad que él decía rápido, por favor, si abóquese a una autoridad cercana. Si esta persona o esta autoridad cercana pues no le hace caso, inmediatamente ya no busque otra autoridad, sino que directamente conmigo, o sea, con el hermano Germán. Ok. Porque en realidad el que tiene la responsabilidad, y cuando yo le delego autoridad, yo me estoy haciendo responsable de usted ante Dios. ¿Ya? Entonces, no es así. Por favor, yo se lo suplico. ¿Por qué se lo suplico? Porque se daba. Y no sé si se está dando todavía. Desafortunadamente, no sé si se está dando. No se quede con las cosas. No se quede con las cosas. No esa manera de chisme. Eso sí, me lo cuenta a mí o a mi esposa. Pues no se lo va a contar a los otros hermanos. Eso es, ¿qué les importa? ¿Ya? Amén. ¿Solo esas preguntas eran, Anita? Amén, pastor. Tengo una más, perdón, hermanos. Pero es que como hoy me dieron los 15 minutos. Perdona, hace 2000 años. Bueno, mi última es, usted habló, bueno, había un texto que decía que tener poder de Dios y autoridad, pero yo quiero saber qué es tener poder de Dios. Me salen los rayos de la mano. Ok, mira, hablar del poder de Dios es un tema gigantesco. Tú misma hiciste referencia al Salmo, que él dice que de sus manos salía, algunas Biblias dicen poder, otras dicen rayos, lo que ahí dice son cuernos. Ok, pero habla del poder. Mira pues, poder de Dios. Y aplicado a nosotros. Ahí está Moisés. Tiene un problema terrible. Los egipcios los quieren matar y adelante tienen el Mar Rojo. Entonces, él se hinca a orar. Entonces Dios le dice,
Pues, ¿qué estás haciendo, Moisés? Levanta la vara que yo te di. La vara es símbolo de autoridad. Y cuando él levanta la vara de autoridad, se abre el mar rojo. Ahí se evidenció el poder de Dios, obviamente, pero usó a Moisés. Dios se pudo haber aparecido ahí en persona, con rayos y todo, como se iba a manifestar en el monte Tabor más adelante. Pero no, él le dio el poder a Moisés y le dijo, bueno, ejecuta. Entonces, a veces nosotros tenemos poder, creemos, y hay alguien enfermo y no le imponemos manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imponerle manos, levantar la vara, hacer lo que tenemos a nuestra disposición. Entonces también el poder va de la mano con la autoridad, o la autoridad con el poder, como lo mismo de la fe, que van de la mano. Por ejemplo, no me quise ir por ese lado, pero cuando dice esa autoridad tan grande que le ha dado a los hombres, esa palabra es exousia, y exousia quiere decir poder, ¿ya? Hay otra palabra para decir poder, cuando el Señor Jesús la toca la mujer del flujo de sangre, él dice, poder salió de mí. Ese es otro poder. Ese se llama dunamis. Ok, entonces ahí o sea, habría que hacer otro discipulado. Sí, eso ya es más amplio. Pero sí, o sea, tú tienes la autoridad, es conferida porque hay un poder que respalda la autoridad. Te lo voy a poner de este modo. Okay. Te para el de Metra y paras. Pero cuando lo miras es un pilishtío con el pelo parado, todo seco, mal encarado. Y tú me dices 1.70 y hiciste pesas. Pero lo que le respalda la autoridad que él ejerce es el poder judicial que está detrás de él. Lo mismo, la autoridad tuya está respaldada por un poder. Qué bonito. Y sí, me quedaron bien claritas mis preguntas. Gracias, Anita. Muchísimas gracias, pastor, que el Señor lo bendiga. En el orden, hermana Normita o Marlon, no sé quién de los dos, después Gaby y después Alexander. Cuéntenos, hermana Norma. Buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga y también a todos los hermanos y hermanas. No, el tema está bien edificante y sí, de veras, creo que aclaró mucho algo, ¿verdad?, que se estaba dando. Y me llamó la atención cuando mencionó de que se resisten a la autoridad, rechazan la autoridad, desprecian la autoridad y pueden llegar hasta blasfemar, ¿verdad? Y sí, muchas veces se da eso, hermano, de que los pastores ponen bueno, Dios es el que escoge a las personas, ¿verdad?, para darles la autoridad. Y cuando no se reconoce esa autoridad y la desprecian y que dice más, y la rechazan, ¿verdad?, y resisten. Entonces, es triste de veras porque a la persona que Dios reconoció, pues siente eso, ¿verdad?, el rechazo y la resistencia que tiene, ¿verdad? Y qué bueno que tocó entre lo que es administración, pero se tocó así también, ¿verdad? En que cuando delegan a alguien y que hay una resistencia a esa autoridad. Sí, a veces sí, pero quiero aprovechar parte de lo que usted dijo, hermano. Miren, pues, los ministerios primarios, Dios los llama, Él los pone. Okay. Cuando ya hablamos de ancianos, diáconos y esto, no es Dios, es el que delegó a Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, levanta ancianos
escoge hombres con tales características, ¿ya? Entonces, los ancianos, los diáconos, los servidores, no es que vengan predestinados, no es que Dios diga, los voy a poner, sino le deja la libertad al ministro para escoger. Obviamente, Dios Sí, va a respaldar la decisión del ministro. Eso quiere decir que no es que Dios lo ha llamado a diácono. No. No, tal vez me expliqué mal, ¿verdad? En ese sentido de que Dios sino que yo sé que Dios dirige, ¿verdad? Dirige a los pastores para que puedan escoger, ¿verdad? Porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que escojan. No estoy hablando de mi hermano directamente. No, yo sé, no tenga No estoy hablando de mí, es otro caso que se ha dado y que hemos estado ahí eh, eh, como ayudando, ¿verdad? A que no sea así. Pero sí que bueno, que de veras me respaldó en algo que yo envié. Y yo digo gracias, gracias porque Dios el corazón de los hermanos y de veras, bueno, yo también, ¿verdad? Le voy a decir, cuando me nombró anciano, ¿verdad? A mi esposo y a mí, hubieron comentarios bien fuertes, ¿verdad? Y bien duros. Eh, también hubieron, eh, ¿cómo le dijera yo? Como sarcasmo, ¿verdad? Es que usted sí lo tengo que obedecer porque es la anciana o el anciano, ¿verdad? Pero se siente, ¿verdad? Y se siente así, pero no, en este caso yo no estaba hablando de mí, ¿verdad? Pero sí me gustó que tocara así, bien enfatizado eso de que cuando se resiste, que cuando se rechaza y cuando no se reconoce, ¿verdad? Y desprecia, porque la mera verdad, el desprecio a alguien que se pone en algo y que los hermanos no reconocen o las hermanas no reconocen, entonces yo siento que el enfrentar eso muchas veces duele el corazón y tiene que estar uno ahí, ¿verdad? Va de ayudar y va de dar palabra y va de ver de qué manera, ¿verdad? Porque como usted dice, ¿verdad? Hay cosas que no vamos a hacerlas llegar a usted si se pueden estar con palabra, ¿verdad? Y todo. Pero sí, hermano, para mí fue bastante edificante. Es cierto que se está hablando de la administración, pero también se puede tomar para lo que usted mencionó, diáconos, coordinadores y todo, ¿verdad? Lo que se ha estado reorganizando la iglesia. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Y a todos. Gaby. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Hermano, yo tengo dos preguntas. Tal vez la segunda está algo chanfleada, ¿verdad? Pero bueno, yo se la voy a dejar. Mire, la primera sería, Yo- si el velo es símbolo de autoridad, ¿qué? Porque supuestamente según es estar sujeta a mi marido, a mi padre espiritual, y todo, ¿verdad? ¿Qué pasa si en un momento yo no estaría sujeta a cualquiera de esas o a ninguna? ¿Será que sí el velo funcionaría como lo que es? Ok, entonces yo te llevo al pasaje que dice que el velo es señal. Ok, a causa de los ángeles. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que las entidades espirituales no es que lean la mente ni esto, pero conocen las circunstancias, ellas van, vienen y a veces le ponen perseguidor a la gente y ellos lo que están haciendo es observando, viendo. Entonces, alguien se pone el velo, pero no está sujeto. Entonces, en realidad, no funciona mucho. Viene a ser como un amuleto.
Viene a ser como un amuleto. Porque aplicando el principio que nos ha enseñado el apóstol, nadie puede decir que ama a Dios que no ve, si no ama a su hermano que sí ve. Nadie puede decir que está sujeto a Dios que no ve, si no se sujeta a las delegaciones que Dios dejó que sí ve. Entonces, viene a ser, como te digo, como un amuleto. No tiene mucho sentido. Ok, pastor. También entendí que la autoridad se traslada de una autoridad a un hermano, ¿verdad? Exacto. Así como el apóstol, pues él tiene una gran autoridad, ¿verdad? De parte de Dios. Si el Señor se lo llega a llevar antes de que la iglesia sea arrebatada, ¿cómo trasladar esa gran autoridad que él tiene? Y no por idolatría ni nada de eso, sino que él sabemos que tiene una autoridad bastante grande, ¿verdad? ¿Cómo trasladar eso? Mira, eso es muy, o sea, uno no quiere ni pensarlo, pero, por ejemplo, Elín, eso sucedió, pero Elín tuvo un problema, que no hubo a quien delegar la autoridad. No se dejó delegar a la autoridad, por muchas razones. Aunque, en realidad sí se hizo. Hay una copia de una carta del apóstol Otoniel, firmada, sellada, con abogado y todo, donde él dejaba como encargado de la misión al apóstol Sergio. Entonces esa carta está en Ebenezer. No se hizo, el apóstol no la hizo efectiva porque lo que había en Elim era una gran división, y entonces él no quiso ser partícipe de todos esos hermanos que resultaron muertos en el mundo a raíz de eso. Pero sí había, ok. Entonces el apóstol, por ejemplo, a nosotros nos ha pedido un testamento donde nosotros decimos a la hora de nosotros no estar, ¿a quién vamos a dejar a cargo de la iglesia? Entonces eso nos lo ha pedido, o sea, y nos insiste cada cierto tiempo que nosotros tenemos que tener gente a la cual le vamos a entregar la estafeta, así como Pablo le entregó la estafeta a Timoteo, como Elías le entregó la estafeta a Eliseo, como Moisés le entregó la estafeta a Josué. Entonces él no lo insiste. Entonces, muy probablemente existe un documento en el cual el apóstol va a dejar a alguien o algunos a cargo de la misión. Obviamente apóstoles. Yo en lo particular no creo que haga lo siguiente. Cuando partió el hermano Otoniel, antes de partir, lo que él dejó establecido fue, él le llamaba la oficina apostólica. Eran los pastores más cercanos, de más confianza, y que a la hora de partir, si él llegaba a partir, esa asamblea se iba a hacer cargo de la misión. Pero lo que hicieron fue pelearse y dividieron la misión en pedacitos. Entonces no creo que el apóstol haga algo así. Obviamente hay 2 o 3 apóstoles que uno sabe que son salidos de sus lomos y que tienen una autoridad, tal vez no tan alta como él, pero a la hora de partir él, esa autoridad va a crecer en ellos, ¿ya? Iglesia Zona 5, pues obviamente ahí hay un grupo de pastores y lo más probable es que se quedara a cargo del pastor Sergito, del hijo del apóstol. Y hay hermanos ahí que pueden llevar la palabra fácilmente.
Y que Dios, a la hora de partir el apóstol, que primero Dios no va a ser así, que yo espero que no sea así. Las cosas se miran muy, muy cerca, Gaby, muy cerca. Eh, eh, ellos, Dios los va a levantar y van a crecer. O sea, nosotros somos muy diferentes a Elim, muy, muy diferentes. Nosotros cambiamos mucho. Entonces, creo esto y nosotros tenemos que entender una cosa, Gaby. La obra del Señor, si el Señor se va a tardar, va a continuar con nosotros o sin nosotros. Es la obra de Él. Y Él va a levantar uno o varios. Cuando Elías estaba preocupado que lo querían matar, el Señor le dijo, 7,000 tengo que no han doblado las rodillas ante Baal. Tranquilo, Elías, te puedes ir tranquilo aquí. Las cosas van a seguir funcionando aunque no estés. Amén. Amén. Alexander. Amén, buenas noches, pastor, hermanos también. Dice que Anita me quitó parte de la pregunta, ¿va? Pero hay otra parte ahí. A ver. Cuando hablaba de la autoridad para perdonar pecados, entonces la otra parte que usted mencionaba era retener pecado. Entonces, ¿me puede dar un ejemplo? Y otra parte de esta pregunta es cuando decía de que Dios nos delegaba autoridad para romper votos. Pero el punto aquí es, cuando hablamos de pactos, ¿sería lo mismo o es algo más fuerte? Es algo diferente. Empecemos por lo último. No es lo mismo un voto que un pacto. Tú haces votos, tú te atas con tu propia boca, tú solito. Un pacto necesita dos partes, ¿ya? Que estén de acuerdo y lleguen a decir, ok, esto va a pasar si pasa esto, entonces lo que vamos a hacer los dos ¿de acuerdo? De acuerdo, ese es un pacto. Un voto es hacer un voto. Por ejemplo, hay gente que hace votos de castidad, que nunca se va a casar. En la Iglesia Católica se da mucho. Por ejemplo, un voto, vos mirás a los franciscanos, ellos hacen votos de castidad. Las monjas hacen votos van con Dios y les dice, jamás me voy a casar porque mi marido es Cristo. Eso es lo que ellas dicen. Y las acuestan en el pelo, les cortan el pelo. Ese es un voto. Un pacto es llegar con una entidad o algo y decir, ok, tú me das esto y a cambio yo te doy esto. ¿Pero tenemos la autoridad para hacer eso o tengo que llevar al ministro que me cubre? Ok, va a depender del pacto. Va a depender del pacto. Usualmente los pactos sí los tiene que romper una autoridad superior a ti. ¿Ya? Y obviamente lo que hace uno es que uno invoca un pacto más grande, que es el pacto de Dios, el nuevo pacto. Y ese puede romper cualquier pacto. Eso es uno. La siguiente. Ok, perdón. Perdonar, autoridad para perdonar. Aquí tal vez me faltó una cosa. Tenemos autoridad para decirle a otro, el Señor te ha perdonado. Pero tenemos la autoridad para nosotros poder perdonar a otros. Tenemos autoridad para poder vencer esos sentimientos. Es eso de yo no lo perdono. A mí que me maten, pero yo no lo perdono. Tenemos autoridad para poder romper eso y poder perdonar. Ok. El Señor Jesús le dice a Pedro que le dan la llave del reino de los cielos. Y le dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esa autoridad delegada, ¿ok? Nos da a nosotros la capacidad. Por ejemplo, alguien viene conmigo y, ¿qué te digo yo? Le falló a la esposa y le falló porque
ella no lo atiende de muchas maneras. Ok. Entonces llega conmigo y dice, me siento mal porque hice esto, pero yo lo hice porque ella no me atiende. Ok. Entonces, ahí la pregunta es, si ella no te sigue atendiendo, ¿lo vas a volver a hacer? Yo no sé, hermano, porque es que eso de que no me atiendan, ahí no está arrepentido. Yo no puedo decirle, tus pecados te son perdonados, porque no está arrepentido. Entonces yo le digo, ok, hay que hablar con el Señor, hay que oro por ti para que la bondad de Dios te conduzca al arrepentimiento. Pero yo no le voy a decir, te curo con la sangre de Cristo para que sea borrado ese pecado, porque para que sea perdonado el pecado, tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento, Dios no perdona los pecados. Entonces yo no puedo ser buena gente y decir, no, que siga adulterando, pero Dios perdona. No puedo pedirle que tenga misericordia, pero Dios lo va a perdonar hasta que él se arrepienta. Si no se arrepiente, no lo va a perdonar. Amén. Puede tener misericordia, estirarle la pita y ayudarlo mientras se arrepiente, pero eso no quiere decir. Por eso platicamos esta semana de aquel versículo donde dice, debido a la dureza de tu corazón, a tu dureza y tu corazón no arrepentido. Entonces yo le puedo decir, no. Ya, ahí no es que yo le diga no, yo le puedo decir, pues si no estás arrepentido, no te va a perdonar Dios, menos yo. Ya, porque si no lo mando a rezar 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y que se hinque en maicillo y ya. No. Ahí, Pero esto es en cuanto a lo que le preguntaba de retener pecado. Sí. Bueno, ese es el ejemplo que me está dando. Y aparte de eso, dice la Biblia que hay pecados por los cuales no hay que pedir. ¿Un ejemplo de uno, hermano? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, amén, hermano. Gracias. Amén. Hermana Ingrid. Buenas noches, pastor. Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Realmente para mí es un tema bastante edificante y me ha venido a resolver muchas dudas que yo tenía. Realmente lo bendigo, pastor, y bendigo este ministerio tan precioso. Solo es una aportación, porque ahora vengo a entender muchas cosas que en el principio, cuando yo empecé a asistir a la iglesia, yo sentía, pero realmente no estaba equivocada, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, ¿será que aquí es mi lugar? ¿Será que no? Pero todo es en el tiempo de Dios y realmente yo me siento muy feliz por esta enseñanza y me siento muy contenta también porque yo tenía bueno, muchas dudas, pero una de las que tenía es que Dios, decía yo, y ahora, créanme, hermano, yo sentía una gran responsabilidad ahora con lo de ministrar dones y espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios mío, y ayúdame, ¿verdad? Yo orando y pidiéndole al Señor, pues que sea Él el que respalde siempre. Pero, ay, ahora estoy mucho más tranquila, ya respiro porque todo lo que usted ha explicado, ahí sí que el Señor viene a confirmarle a uno lo que uno pide, ¿verdad? Lo que uno piensa y yo me siento muy feliz, hermano, y de verdad que el Señor le siga usando grandemente. Lo Gracias. bendigo en el nombre de Jesús y a su familia. Bendiciones, hermanos. Amén, amén. Bueno, hermanos, no hay ninguna otra duda, ninguna otra aportación. Hoy terminamos temprano, 9:20.
Está bueno. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que por favor nos ayude. Y James, ¿será que nos das los 15 minutos de la semana entrante? No, dice. ¿Sí o no? Amén. Sí, Va. perdón. Olvidé activar el micrófono. Amén, pastor. Yo pensé que me estabas diciendo, ¿no? Pues va. Oremos, pues. Buen Señor Jesús, Padre Santo, Dios bueno. Te damos gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das de reunirnos, platicar tu palabra. Ahora yo te ruego, Señor Jesús, que sea tu palabra la que quede, oh Jehová Dios, en nuestros corazones. Que no sea un pensamiento de hombre, papito lindo, que no sea la experiencia, sino que sea tu palabra, buen Dios, y que sea escogida aquella palabra que nos va a edificar, pero también aquella palabra, Señor Dios, que nos va a servir a nosotros como congregación, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, para poder ser bendecidos, pero también para poder bendecir a nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.